La llegada de la inteligencia artificial y de los robots es uno de los asuntos que más divide a la sociedad. Según la última encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología, el 70% de los ciudadanos cree que supone un riesgo alto o muy alto de ser manipulados, y en un porcentaje similar lo ven como una amenaza para el empleo. Menos de la mitad considera que su aplicación tendrá beneficios para la sociedad. Y hoy precisamente vamos a analizar los retos que plantea la inteligencia artificial, los riesgos y también sus beneficios, y lo hacemos con Rafa Del Hoyo, responsable de inteligencia artificial de Itainnova. Muy buenos días. Muy buenos días. Y también nuestro invitado a Miguel Lacruz, es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hay muchos retos, decíamos, ¿no? Hay mucha tarea por delante y hay una frase, un comentario, ¿no?, que rodea a la inteligencia artificial en los últimos días, que es la posibilidad de escapar al control de lo humano, o la posibilidad de acabar no diferenciando, ¿no?, lo que es real de lo que no. Sí, la verdad que estamos en un momento muy interesante para la inteligencia artificial y para los técnicos como yo, que estamos trabajando en este mundo, porque se están desarrollando tecnologías que hace pocos años pues no se creían que iban a estar tan cerca. Lo único que se está generando demasiado boom, y estamos a lo mejor quizás estamos demasiado... tenemos miedo a cosas que a lo mejor todavía no van a pasar. Estamos hablando de que hace poco no se veía claro si iba a ser posible tener una inteligencia artificial similar a los seres humanos, y ahora se está creando una alerta diciendo a lo mejor se nos está escapando de control. Pero yo creo que a día de hoy tenemos más beneficios que perjuicios con la inteligencia artificial. Ahora vamos a hablar de todos los beneficios, ¿no?, de todo lo que nos va a ofrecer la inteligencia artificial. Miguel, hablamos bueno, de lo que puede suponer, ¿no? Y entiendo que a día de hoy hay una serie de vacíos legales por donde esta nueva tecnología se puede colar, y ahí es donde hay que intervenir también, ¿no? Efectivamente, pero ya se está llevando a cabo importantes avances, sobre todo a nivel europeo. A nivel europeo tenemos pues bastantes resoluciones del Parlamento Europeo que se han ocupado de la cuestión, sobre todo a partir de abril de 2017, pasando por otra resolución de 20 de octubre del 2020, que trata específicamente de la responsabilidad en materia de inteligencia artificial, y la última importante es una ley de inteligencia artificial, una propuesta de ley de inteligencia artificial en 85 artículos, que es del año 21, o sea, desde hace muy poco. Ya se están dando pasos para regular el asunto. De hecho, hoy leemos en la prensa que Bruselas quiere dar un paso más, y la intención es que durante este mes de abril introduzcan un nuevo cambio, que sea advertir de todos aquellos contenidos que se hayan creado con inteligencia artificial, ¿no?, que esos contenidos lleven una advertencia específica para que así el usuario sepa identificar, ¿no?, sepa diferenciar. Efectivamente, sería un paso más, ¿no? Ese es uno de los principios que se establecen para que la inteligencia artificial sea amigable, que dicen. Una inteligencia artificial amigable. Simplemente es una inteligencia artificial que no engañe a la gente pretendiendo ser un humano, que es lo que precisamente señalaba el test de Turing como dato de calidad de una inteligencia artificial, que fuere semejante a la humana. Pues ese podría ser por lo menos un punto de partida, Rafa, intentar... Bueno, veíamos esos datos, ¿no?, de esa encuesta sobre la percepción de la tecnología, quizás también, ¿no?, que la propia sociedad tenga las herramientas a su alcance para saber diferenciar con claridad. Sí, al final una parte importante de la tecnología es hacerla transparente al usuario. Es decir, cuando una máquina interviene, o cuando toma una decisión, o cuando desarrolla o escribe algo, tenemos que saber por qué lo ha escrito. Entonces, esa es una de las tecnologías que más tenemos que empezar a trabajar, que es hacer transparente, entender por qué las máquinas toman ciertas decisiones o por qué las máquinas escriben de tal forma. Entonces, ahí es una parte en la que tenemos que investigar más y trabajar más para ser transparentes ante, al final, el usuario. Saber cuándo ha escrito una máquina y saber por qué ha dicho eso la máquina.
En esos datos que destacábamos hay otro que tiene que ver con el empleo, ¿no? Los preguntados, los entrevistados, interpretan la irrupción de esta tecnología como una amenaza para su empleo. Sabemos que las nuevas tecnologías pueden suponer eso, pero claro, ¿hasta qué punto, ¿no?, la inteligencia artificial puede suponer una revolución? Claro, estamos en una nueva revolución. Es decir, estábamos hablando que están diciendo de la era de la inteligencia artificial. No es la primera revolución que hemos tenido la humanidad. La revolución industrial pasó hace 200 años, en los que diferentes empleos evolucionaron, se adaptaron a las nuevas tecnologías de aquella época. Lo mismo va a pasar. Es decir, y está pasando, es decir, que no es una cosa distinta. La inteligencia artificial a lo mejor ha acelerado el proceso, pero empleos como estábamos hablándolo antes nosotros, de el vendedor de enciclopedias, el vendedor de discos compactos, ha cambiado, ha evolucionado. Ya no existen ciertos empleos, han evolucionado a otros empleos. Pasará lo mismo. Pues a lo mejor empleos que antes se consideraban que no iban a ser sustituidos por una máquina, pues van a ser complementados con una máquina, pero nacerán nuevos empleos como gente que desarrolle herramientas de inteligencia artificial, gente que trabaje con robots, gente que evolucione a temas más humanos, que también es importante. Entonces, ¿estamos en una revolución? Sí. Tenemos que adaptarnos también. Hay que ver también, ¿no?, porque hemos hablado ya en este programa de ese ya famoso chat GPT, que precisamente quizás esas profesiones, ¿no?, que dependan de mucho texto, de mucha escritura, ahí veremos a ver, ¿no?, cómo la irrupción de la inteligencia artificial puede condicionarlo. Para las profesiones de gran especialización, la inteligencia artificial va a suponer una pérdida de trabajo, una pérdida de carga de trabajo, pero a la vez la inteligencia artificial puede ser una herramienta que ayude a la realización del trabajo y entonces una mayor productividad. Es complejo, el asunto es muy complejo, no hay que perder de vista de que la inteligencia artificial es una técnica, no es más que una técnica, es una herramienta, no es más. Y el resultado, pues como señalaba Rafael hace un momento, puede ser exactamente el mismo que en la revolución industrial. Una enorme pérdida de empleos en unos determinados sectores y un nacimiento de empleos en otros sectores distintos, posiblemente. Ahora, mi intención, perdón que le interrumpa, mi intención es que el cambio, a diferencia de lo que opina Rafael, creo que sí que va a ser traumático. Claro, es que quizás la diferencia, ¿no?, que estamos viendo estos días, comentada por distintos expertos con respecto a otras tecnologías que ya han irrumpido, es que el cambio que puede producir la inteligencia artificial es mucho mayor, ¿no?, mucho más pronunciado que en ocasiones anteriores. Sí, también el beneficio puede ser superior. Es decir, que estamos viendo las cosas negativas, pero veamos las cosas positivas. Estamos hablando de que tecnologías como el coche autónomo, ¿cuántas vidas van a salvar a lo largo de un año en accidentes de tráfico? A lo mejor necesitamos la inteligencia artificial para generar los medicamentos de la próxima pandemia. Es decir, no se puede limitar la inteligencia artificial de forma simple. Podremos ayudar, podemos legislar, pero necesitamos esas herramientas para, en muchas cosas, poder hacer frente a los retos que tenemos en el tecnológico del mañana. Entonces, ¿va a haber cambios? Sí. ¿Pueden ser traumáticos? Sí. Hagamos que no sean traumáticos, hagamos que sean suave ese cambio, pero el cambio, es decir, todos vemos que la revolución industrial ha sido un beneficio para la humanidad. La persona que estaba durante la revolución industrial pues no pensaba lo mismo cuando perdió su empleo. Lo mismo va a pasar ahora mismo. Saben que de hace unos días es ese manifiesto, ¿no?, firmado por buena parte o muchos de los magnates que han participado, que están detrás de la irrupción de esta tecnología, y eso sí nos da una pista de que, al menos algo de prudencia hay que tener, ¿no? Ellos piden pausar el desarrollo de la inteligencia artificial para poder concluirla como se debe, ¿no?, que la sociedad pueda tener toda la información a su alcance. Sí, lo que pasa es que también pensemos que, por ejemplo, Elon Musk era socio de OpenAI, era parte socio y uno de los fundadores de OpenAI. Llegó un momento en el que veía que el rumbo que tenía la empresa no le gustaba y quiso coger el control. Y los demás socios le quitaron de la empresa que ha desarrollado ChatGPT. Entonces, Elon Musk no es una persona que sea neutral en este punto.
parar una tecnología es muy difícil, es imposible. Se puede legislar, se puede modelar. Tenemos que modelar ese desarrollo hacia esa adaptación a los nuevos tiempos. Pero parar, nunca se ha parado nada a nivel tecnológico y no se va a poder parar ahora. Bueno, precisamente hace unos días se constituyó la primera asociación para defender los intereses ciudadanos ante el impacto de la inteligencia artificial en España. Nos atiende en directo su impulsor, es el profesor de Matemática Aplicada de la Universidad Rovira, Manuel San Román. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Precisamente comentábamos ahora ese manifiesto firmado para paralizar el desarrollo de la inteligencia artificial y hablábamos de la diferencia con respecto a otras tecnologías que ya han irrumpido y de las consecuencias que podría tener si no se regula, si no se toma este debate con más calma. Bueno, sí, un par de cosas. Una, el manifiesto es fundamentalmente no un manifiesto de magnates, sino un manifiesto de científicos y de profesionales, digamos, no solo de la inteligencia artificial, sino en general del ámbito científico-tecnológico, básicamente, aunque después lo han firmado muchas otras personas. La aparición ahí en medio de los más, pues probablemente sea uno más de sus actuaciones públicas, pero yo creo que hay personas mucho más, digamos, significativas que los más que ahí, lo que pasa es que son menos mediáticas. Es un manifiesto de científicos a científicos y a empresas para decirles que esto es muy serio. ¿Y por qué es muy serio? Y esta es la segunda cuestión. Porque a diferencia de otras revoluciones tecnológicas o de otras tecnologías que han creado instrumentos, yo creo que esto no es solo un instrumento. Estamos hablando de inteligencia artificial, sí, pero estamos hablando de una característica, digamos, nuclear de lo que es ser humano. La inteligencia es un factor evolutivo clave. O sea, los humanos somos inteligentes porque hemos evolucionado y hemos evolucionado porque somos inteligentes. Es decir, los más capacitados, los que aprenden mejor, los que razonan mejor, son los que sobreviven y, por lo tanto, la inteligencia es algo que es medular en nuestra vida humana. Por tanto, no es solo una revolución más, sino que es una revolución significativamente distinta de las anteriores. Y en cuanto a su magnitud, yo a veces me gusta decir que si sumamos todas las revoluciones tecnológicas que ha habido hasta ahora, empezando por el lenguaje, la rueda, los utensilios que utilizamos cada día, la energía nuclear, los ordenadores, Internet, lo sumamos todo y la inteligencia artificial es una revolución mayor que la suma de todo lo que ha habido. Por tanto, es un tema muy importante. Cuando hablamos de la implicación de toda la sociedad, hay que hablar también de la implicación de los gobiernos. ¿Son conscientes de la necesidad de intervenir? Vamos a ver, hasta ahora en la inteligencia artificial y en muchas otras cosas, pero en esta que es, insisto, fundamental para nuestro futuro, para el futuro inmediato de nuestro trabajo, de nuestra democracia, de nuestra vida diaria, pero también para el futuro a medio y largo plazo, incluso de nuestras futuras generaciones y de nuestra propia especie. Para eso es muy importante, o sea, siempre han actuado expertos, científicos, han actuado gobiernos y han actuado empresas. Pero nunca se habla de la participación ciudadana. De hecho, a los científicos y a las empresas les interesa poco la participación ciudadana por diferentes razones. A las empresas les interesa legítimamente, y está muy bien, hacer negocio, hacer dinero y, por tanto, que no molesten mucho a nadie. A los científicos, evidentemente, hablar con ciudadanos que no tienen ni idea de lo que ellos hacen, pues tampoco es que les interese mucho, ¿no? Y los gobiernos tienen sus agendas. Pero al menos los gobiernos democráticos, ya no hablo de la China, de Rusia o de todos estos, pero los gobiernos democráticos deben oír a la gente. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión. O sea, en esta revolución única en la historia de la humanidad, la más grande y además singularmente única, la participación ciudadana, la sociedad civil tiene que tener un papel tan importante como los propios gobiernos o como los propios expertos. Ya no digo como las empresas. Es un factor clave porque nos jugamos nuestros puestos de trabajo, nos jugamos nuestra democracia, pero también nos jugamos el futuro de nuestros hijos, nietos, tataranietos y de nuestra especie como tal.
Por tanto, ahí es donde nosotros modestamente hemos levantado con Cívica, con la organización que hemos creado, hemos levantado la bandera de decir, señores, no va, está muy bien, es decir, esta es una revolución donde van a participar científicos, expertos, donde los gobiernos deben regular, donde las empresas deben hacer negocio, pero la sociedad debe ser oída en primera persona, no a través solo, que también, de sus representantes democráticos, sino en primera persona. En la mesa tiene que estar el señor José y la señora María, representado por sus asociaciones de todo tipo, y tienen que hablar. Tenemos que hablar, porque esto nos estamos jugando muchísimo. Y se juega ahora. No se juega dentro de 10 años, se juega ahora. Pues Manuel Sanromá, gracias por habernos atendido, por esa opinión y muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues precisamente al hilo de lo que decía el profesor, ¿no? La implicación de toda la sociedad. Además tenemos que tener en cuenta que aquí conviven distintas generaciones, ¿no? Tenemos a los nativos digitales, pero hay otras generaciones que tienen que saber con lo que van a lidiar en los próximos años. Pregunto a los dos si quieres, Rafa, empezamos contigo. Sí, al final la brecha digital que se ha generado de los nativos digitales, de nuestros hijos y de nuestros mayores, pues es muy amplia. Realmente es muy difícil contar a mi madre o a mi padre qué es la inteligencia artificial, y cuando le explico lo que hago yo, pues él no lo entiende. Entonces, sí que estamos hablando de que, y lo he comentado muy bien, es decir, esta revolución es mayor que las anteriores, pero siempre la última revolución que hay es mayor que las anteriores. Entonces, estamos en un proceso de cambio y tenemos que ayudar a toda la sociedad a ese cambio, y es el trabajo que tenemos que hacer ahora, y es el trabajo que hay que hacer de legislar y tecnológicamente avanzar en lo que hablábamos, en la transparencia, en poder no atar a la inteligencia artificial, sino manejar a la inteligencia artificial y ayudar no solamente al nativo digital, sino también al anciano que no sabe casi acceder al ordenador y pocas veces al móvil. La implicación de toda la sociedad, también de los gobiernos, hablábamos, Miguel, ¿no? de cómo la Comisión Europea parece que se está implicando en ello. También las administraciones tienen que formar parte de este proceso. Sí, y de hecho recientemente, este mismo año, se ha creado una agencia supervisora de la inteligencia artificial en España, que tiene su sede en La Coruña. Había una enorme discusión sobre si iba a Granada o a La Coruña. Al final parece que se queda en La Coruña y se supone, todavía está ultimándose la reglamentación acerca de sus posibilidades. Se supone que esta agencia pues va a supervisar, como su propio nombre indica, pues la utilización de aplicaciones de inteligencia artificial en nuestro país. Pues veremos lo que pasa en los próximos años, o ya, ¿no? Porque esto ya está aquí. Gracias, Rafa y Miguel, por haber participado hoy en Buenos Días, Aragón. Gracias a ti. Gracias a ti.